Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende el horario en que reproduzcan el video. Hoy soy el pastor Miguel Ángel Macharoli de la iglesia de Ciudad Evita, de Jesucristo, y queremos hablar algunos puntos de la Biblia que a veces parecen complicados para el común de la gente, ¿no? Y traer un poquito de conocimiento y de luz. Son 4 puntos que quiero desarrollar hoy, que son expiación, propiciación, redención y remisión. Y empezamos con el primero, que es expiación. ¿Qué es la expiación? Toma la condenación del pecado del mundo, o sea que toma mi lugar o nuestro lugar, el lugar de padecimiento y de muerte, ¿no? Ya que la paga del pecado es la muerte. Entonces, por medio de otra criatura, paga el precio. En el Viejo Testamento se usaba un animal, pero ya Jesucristo pagó ese precio, hizo expiación por nuestros pecados y Él murió por nosotros. Y vamos a leer Juan 10, 17 y 18, y dice así: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién dice esto? Jesucristo. Él pone su vida en expiación, en la paga del pecado. Y vamos a ver si podemos ir a Levítico, Viejo Testamento, Levítico 17. Y dice así, Levítico 17:11: Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué es la expiación? Es poner la vida que cumpla con el mandato de Dios. La paga del pecado es muerte. Entonces, en los tiempos de Moisés ponían un animal, un carnero, una oveja, en fin. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan, capítulo 1. Está esta palabra que dice: yo soy Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es la expiación, que están todo entrelazado. La sangre ajena tomó nuestro lugar. En este caso es la sangre de Jesucristo, tomó mi lugar, tu lugar, de la paga del pecado. Ya somos libres del pecado por este acto en la cruz, ¿no? Que Cristo derrama su sangre por el pecado del mundo. El otro es propiciación, la segunda expresión, que también está en la Biblia. ¿Qué es propiciación? Bueno, es mitigar el enfado de Dios mediante un sacrificio, ¿no? Mediante el sacrificio, lo que se sacrificaba en el altar. ¿Qué se sacrificó? Jesucristo, para mitigar el enojo de Dios, ¿no? Y vemos en Primera de Juan, a ver, Nuevo Testamento, no, ahí está. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y acá está la palabra: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Bien, ¿es bíblico? Es bíblico. ¿Está en la Biblia? Está en la Biblia. ¿Es una palabra común? No. La verdad que estas palabras no son comunes para nuestro vocabulario, pero son bíblicas y tienen mucho peso y significado. Por eso es bueno explicarlas para entender lo que Jesús hizo en la cruz, ¿no es cierto? Y tengo un versículo más que es Romanos 1:18. A ver, Romanos 1, versículo 18. Ahí está. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Acá nos habla de la ira de Dios que se revela ¿desde dónde? Desde el cielo, con toda impiedad. Bueno, esto ya hay casos bíblicos como el caso de el arca de Noé, que Dios se enoja con la maldad, con toda impiedad que había, y viene el diluvio. El caso de Sodoma, que cae azufre del cielo y la consume, ¿no es cierto? El enojo de Dios. Y con pueblos que practican cosas que a Dios no le agrada, que son impíos, hacen impiedad, hacen maldad, ¿no? Y el tercer punto es redención. Redención es vuelto a comprar, cancelando el precio de rescate, ser otra vez pueblo de Dios, ya que el pecado nos apartó de Dios desde el huerto del Edén. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Se apartaron de Dios. Jesús, mediante el sacrificio en la cruz, redime, hace una redención ante Dios y tenemos entrada al lugar santísimo por el acto de la cruz del Calvario. Y tengo un versículo acá que es Ruth. A ver. Ruth es un libro pequeñito. Capítulo 2, verso 20. Hoy estoy con la tablet Biblia. Y dice así: y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Quién es Noemí? Perdón, leí el 1. A ver, vamos para atrás. Capítulo 2, 2:20. Ahí está. Y dijo Noemí a su nuera. ¿Quién era su nuera? Era Ruth. Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, uno de los que nos pueden redimirnos. En realidad ellos se habían ido de Belén a vivir al pueblo de Moab por una escasez de pan, y en Moab había en esa época, y después muerto Elimelech y los dos hijos de Noemí. Elimelech era el marido, Kelión y Malión eran los hijos, mueren, no se sabe por qué, pero mueren los tres varones y quedan las tres mujeres solas. Noemí resuelve volver a su tierra, a Belén, y Ruth, que era moabita, la sigue. ¿Y quién las podía redimir? Un pariente. Esto es una redención física de la época, ¿no? Pero es la sombra de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Redimirnos, volver a ser pueblo de Dios, porque el pecado nos alejó de Dios. Hizo como una caída donde no se puede pasar hacia Dios. Pero la obra en la cruz nos redime y volvemos a ser pueblo de Dios por la obra en la cruz del Calvario. Acá tengo también para leer Primera de Corintios. Bien, este es Nuevo Testamento.
6, 20. Primera de Corintios 6, 20, 19, 20. El último versículo. Dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados por precio, precio de sangre, precio del Hijo de Dios que derramó su vida para comprarnos, para hacernos pueblo de Dios nuevamente. Y otro versículo que tengo para apoyar esto es Efesios 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por quién? Por la sangre de Cristo. Perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? No es por mérito humano, es porque a Él le plació derramar su gracia y perdonarnos. Hacer un perdón para nosotros que hemos pecado. Para que nadie se gloríe en sus propias obras, es la gracia. Yo me merezco porque hice esto, aquello, no importa. No es por obra, es por gracia. Es por la obra del Hijo de Dios en la cruz. No podrías pagar nunca el precio, semejante precio. La sangre del Hijo de Dios no tiene precio. Elevado precio pagó Cristo. Y cuarto punto es remisión. ¿Qué es remisión? Es perdón de pecados o alejar el pecado, remitir el pecado a otra criatura. Esto está en el Viejo Testamento, Levítico. Vamos a Levítico. Levítico 16, 21. Vamos a leer un versículo solo. Lo pueden leer todos ustedes si quieren porque hace mención. Pero para resumirlo un poquito, yo lo tomé del 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Bueno, iban a hacer imposición de manos sobre el animal, pasando todo el pecado a ese animal, y ese animal iba a ser enviado al desierto, donde no hay vida, hombres, gente. ¿Por qué? Porque lo ideal es que nadie toque ese animal que llevaba el pecado del pueblo, ¿no? Por eso usted cuando encuentra una mascota, un animalito, sería bueno que le ore al animal, haciéndole liberación de todo ocultismo, de todo trabajo satánico, porque a veces tomamos animales y estamos metiendo un animal que tiene un trabajo satánico y eso nos podría traer desgracias a nuestra casa, a nuestra familia. Órele usted a las mascotas porque eso hace el ocultismo. Te dejan un hermoso animal trabajado en brujerías y cargado de cosas. Nosotros tenemos por costumbre las mascotas que hemos levantado